Nueva Argentina, análisis político desde nuestro interés nacional. Si no lo hiciste aún, suscríbete a este canal, activa la campanita y seguinos también en redes sociales. Si querés ayudarnos a seguir generando sentido común, entra al link de Patreon que te vamos a dejar en la descripción. Con tu donativo, por mínimo que sea, estás ayudando a que pueda existir una alternativa desde el nuevo nacionalismo, para que Argentina y América en su conjunto pueda despertar y ser una potencia. Tenemos un podcast muy especial con un gran invitado que es Javier Villamor desde España, periodista y comunicador especializado en el ámbito internacional y también analista político. Gracias por estar, Javier. Un saludo, un placer y muchísimas gracias por la invitación. Por favor. Javier, yendo al primer tema, que tiene que ver con el tema de los estados-nación, porque pareciera que hoy han sido los únicos garantes en esta época que se han levantado por la libertad en Occidente y frente a un globalismo que no le rinde cuentas a nadie, mismo quién los elige, ¿no? A esas autoridades, y quiere estar por encima de los intereses nacionales. ¿Por qué crees que se da esto? Primero hay que entender los estados-nación, como decía Miguel de Unamuno, ¿no? Que son los lugares donde realmente se puede practicar la solidaridad entre hermanos, entre conciudadanos, que es el lugar donde se respeta primero la cultura, el lenguaje, los derechos, un cierto sentido de Estado de Derecho, que poco a poco se ha ido minando. El objetivo de las entes supranacionales es utilizarlos como meros cáscaras vacías en el que únicamente se apliquen las políticas internacionales que se aprueben en estas instancias. En el caso de Europa, por ejemplo, el 80% más o menos de las políticas que se aplican en los países de los Estados miembros viene a ser, están dictadas desde Bruselas. Prácticamente solo queda un 20% de soberanía que suele ser fiscal, que es la recaudación de impuestos, pero a raíz de toda esta pandemia del coronavirus hemos visto cómo personalidades como Christine Lagarde, directora del Banco Central Europeo y antigua presidenta del Fondo Monetario Internacional, ha reclamado esa poca libertad, esa poca soberanía que quedaba, la ha reclamado para los entes supranacionales. Entonces vemos cómo la élite política de estos países está aplicando o llevando a cabo políticas que poco o nada tienen que ver con el desarrollo positivo de los pueblos y una posibilidad de tener un futuro. En el caso, por ejemplo, de Argentina o de Iberoamérica, a mí me llama la atención cómo todavía la OEA todavía no ha llegado a los niveles de violación de la soberanía que sí tenemos en Europa, ¿no? Europa se ha malentendido con el tiempo, igual que la ONU, en un proyecto quizá inicial fueron proyectos positivos, pero se han desmadrado completamente y han ido mucho más allá de lo que en principio tenían que ir. Javier, dicho esto, para hacer una diferenciación, creo yo, entre un Estado liberal, que siempre dicen un Estado chiquito, y un Estado marxista muy grande, ¿cuál sería la diferencia de un Estado-nación frente a los modelos que propone el globalismo? Yo antes, tengo que reconocer, cuando era más joven era completamente estatalista, creía en la paternidad del Estado en el sentido de que realmente trabajaba por y para los ciudadanos. De hecho, bueno, ese es el principio básico, ¿no? Nosotros cedemos nuestros derechos o ciertos derechos al Estado para que tener ciertas protecciones. Pero con el tiempo hemos visto que, como estaba comentando antes, ese Estado se ha convertido en un Estado leviatán, totalitario, y quizá para ahora mismo lo que hace falta frente a ese leviatán universal o global, yo creo que hace falta un Estado cada vez más reducido. No digo liberal en el sentido estricto de la palabra, pero sí un Estado que se dedique únicamente a gestionar, porque estamos viendo cómo los Estados se han metido en nuestra vida privada. Es decir, se han dedicado a regular nuestras relaciones personales, nuestras relaciones sexuales, nuestros pensamientos, nuestras formas de comportarnos con nuestro entorno, nuestra forma de ver el mundo, y eso es completamente una violación absoluta de las libertades del ser humano. No digo que haya que tener obviamente, ciertas relaciones de cordialidad, pero desde que dijeron las feministas allá en los años 70 que lo personal es privado, pero que lo privado es político, ahí vemos cómo realmente ya han llegado a fagocitar como nunca lo que es nuestro, ¿no? Ya nos dicen cómo tienen que ser nuestras familias, cómo tenemos que educar a nuestros hijos, los mismos que nos dicen que tenemos que abortarlos. Y obviamente eso yo creo que es una violación absoluta y una llamada de atención a todos aquellos que respetamos los estados-nación, que respetamos los valores como la vida, la familia y la libertad, para, de alguna manera, azuzar nuestra conciencia y lanzarnos al combate dialéctico político. Porque está claro que si no defendemos lo que es nuestro, nadie lo va a defender por nosotros.
¿No crees, Por Javier, supuesto. que será un poco, no sé, esto opino yo por lo menos, que pareciera que se perdió el objetivo de lo que es el Estado, ¿sí? De plantearse la pregunta fundamental de qué país queremos, qué España queremos, qué Argentina queremos, y que el Estado, basándose y apoyándose en la realidad, sí, garantizando la libertad del ciudadano, diga, bueno, vamos a avanzar a esta España que queremos. ¿No será un poco que los políticos actuales se dejaron de hacer esa pregunta poniendo primero sus ideologías en vez del interés de sus naciones? Así es, y además está muy relacionado con la primera pregunta. Primero, los políticos, muy pocos de ellos ya trabajan por los intereses de los ciudadanos, trabajan por y para los intereses de los poderosos. En este caso, por ejemplo, el más conocido quizá pueda ser George Soros, ¿no? Al menos en el caso español con el presidente socialista. Pero está claro que hay una falta de proyecto de nación. Hace unos años quizá podíamos ver que los proyectos tenían los estados tenían un proyecto, es decir, ¿dónde quiero estar en 50 años? ¿Dónde quiero estar en 40 años? Y entonces construyo o digamos trabajo para tener cierta independencia energética, tener cierta industria, tener enfocar el mundo educativo para poder tener una salida laboral que sea útil al Estado en un momento determinado. Pero hemos visto cómo esos estados o los gobiernos ya no tienen proyectos. No sé si es por voluntariedad o involuntariedad o incompetencia, pero ya no existen proyectos, al menos en España. En España ya no puedo decir España tiene que estar aquí en 5, 10, 20 años. Primero porque tenemos un problema y es la malentendida democracia, que se ha entendido como una partitocracia, es decir, los partidos han usurpado el poder, la soberanía, y ya no se dedican a trabajar a cara a futuro, sino que se dedican a un corto plazo, es decir, son cortoplacistas, trabajan por y para mantenerse en el poder basado en las elecciones, sea dentro de 2 años, de 4, de 5, me da igual el tiempo, pero trabajan y cambian de opinión en tanto en cuanto las encuestas digan cómo se están posicionados para el resto de la población. Mientras esto siga siendo así, los estados-nación no servirán de nada, nuestras sociedades no irán a ningún buen puerto, porque importa más lo que opine o lo que diga la opinión pública, que sabemos que es una diferenciación entre la opinión pública y la opinión publicada. Podemos decir que a los políticos les importa lo que dice la opinión publicada, no la opinión pública, y por lo tanto no podemos tener proyecto de nación. Al menos algunos países, en el caso de Europa, como Hungría, Víctor Orbán, sí que es un ejemplo de esto, quizá Polonia, ¿no? Llevan años construyendo o digamos sabiendo dónde quieren estar, viendo precisamente a los países del entorno, en este caso de Europa, cómo la Europa liberal ha ido destruyendo lo poco que quedaba de esa Europa fuerte, ha desmoralizado completamente a la ciudadanía, ha deslocalizado muchísimas empresas y pues digamos que el ciudadano europeo medio poco futuro le queda. Primero porque le están violando su familia, le están violando las entrañas, su mente, le están diciendo cómo tienen que educar a sus hijos, ideología LGTB, en fin, aborto. Y en cambio estos pequeños países, además curiosamente son los que vienen del antiguo bloque de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, por lo tanto están curados de espanto y saben perfectamente lo que es un totalitarismo, bien sea duro o bien sea suave, y dicen, quietos paraos, yo ahí por ahí no quiero ir, porque sé a dónde vamos a llegar, que es al que el Estado se meta en mi cama a regularme mi día a día. Entonces, son países que han tenido o tienen un proyecto que permite hasta cierto punto una independencia energética. Ahora mismo Hungría va por el segundo reactor nuclear, en un país muy pequeñito, estamos hablando que tiene apenas, está en torno a los 10 millones de habitantes, pero son países que tienen ese proyecto porque todavía tienen un orgullo y porque todavía tienen un conocimiento de quiénes son, es decir, todavía tienen esa identidad que no ha podido ser borrada. Ahora bien, países en caso de Iberoamérica, obviamente es muy complicado que tengáis esos proyectos porque ya vemos en el caso de Argentina cómo está siendo fagocitada por los entes supranacionales con el tema de la deuda. A eso vamos en el resto de países occidentales, a esa deuda mundial para que esa soberanía acabe siendo absorbida. De hecho, ahora mismo en Europa se acaban de aprobar esos bonos del coronavirus, que es, bueno, pues significa deuda a no sé cuántos años, creo que dicen que más o menos se acabará de pagar en el año 2058, pero se quería aprobar las deudas perpetuas, el bono perpetuo que quería aprobar George Soros, que eso significa, por lo tanto, deuda perpetua y la pérdida continua de soberanía para siempre. Es complicado tener un proyecto de nación dentro de un mundo globalizado que no global. Y aquí yo quiero diferenciar que nada tiene que ver el proyecto liberal financista globalista con un mundo en el que ya estamos todos conectados, eso es un hecho, pero en el que todavía se puedan respetar
las zonas de influencia de cada país. Yo creo que soy de la opinión de que ese mundo se puede conseguir, simplemente hay que explicar a la gente quién está detrás de este tipo de políticas y por qué tenemos que volver a eso, que es para volver a una cierta defensa de lo que somos y a defender un futuro que nos pertenece a todos. Porque el problema es que nos lo han robado. El futuro nos lo han robado. De la noche a la mañana es como si un carterista nos hubiera quitado la cartera en una zona concurrida de cualquier ciudad, sin darnos cuenta, a base de palabras biensonantes, a base de políticas políticamente correctas, nos hemos dado cuenta de que nuestros derechos han sido esquilmados completamente. Clarísimo, Javier. Eso es justamente lo que vamos a estar hablando un poco en el podcast que viene, que es el tema de cómo se posiciona Trump y cómo se posicionan aquellos que le han dicho que no al globalismo y han pretendido retomar la defensa de sus intereses nacionales. Así que te esperamos para un próximo podcast. Te agradecemos por estar en este. A vosotros, hasta pronto. Chao, nos vemos.